vamos a dar inicio a nuestro webinar de casos clínicos. Este webinar vamos a platicar lo que son, si nos da tiempo, 2 casos clínicos, si no 1, estamos en confianza, estamos en familia, pueden interrumpir en el momento en el que gusten. La idea de esto es que un paciente que habitualmente tenemos con una patología más o menos frecuente o no, pero ¿qué podemos hacer para mejorar su calidad de vida? Que ya saben que ese es nuestro objetivo final. Entonces, vamos a empezar a compartir la pantalla. Y vamos a empezar por este caso clínico, que es un paciente con una degeneración macular relacionada a la edad. Y este es un paciente que es muy frecuente que nos encontremos en nuestros consultorios a nivel de oftalmología, a lo mejor de optometría también, en donde tenemos que estar trabajando de una manera aunada todo el grupo de profesionales que nos dedicamos a la visión baja. Aquí dice, ¿sí pueden ver la presentación? Ok, sí. Bueno, muy bien. ¿Y quiénes son los profesionales que tenemos que ver con esto? Bueno, evidentemente nuestro modelo es clínico, por lo tanto, siempre decimos que la puerta de entrada debe de ser la puerta del consultorio, ¿sí? Si es en el caso de un optometrista, pero que esté en relación con algún oftalmólogo, es estupendo. Si es en el caso de un oftalmólogo que se dedica a alguna otra alta especialidad, bueno, pues tenemos el recurso de acudir a interconsultas con nuestros compañeros de la especialidad o de la alta especialidad indicada. Y es muy importante que tengamos en cuenta el papel del psicólogo y el papel del rehabilitador. Entonces, este caso que nos ocupa es de un paciente de 84 años, taxista retirado, con una escolaridad de primaria, con antecedentes heredofamiliares en importancia, y de los personales patológicos, pues realmente tampoco había nada patológico. De los suplementos de alimentación que tomaba, únicamente lo hacía con ginkgo biloba. Ustedes saben que los antecedentes en nuestros pacientes de visión baja son muy importantes, y el antecedente de la ocupación y el antecedente de la escolaridad son muy importantes, porque esto va a tener mucho que ver con sus necesidades, ¿sí? Si este paciente fuera un taxista en activo, a lo mejor iba a estar más difícil el cubrir ciertas expectativas, pero ya es una persona que está retirada debido a su edad y demás. Este paciente fue referido por un neurooftalmólogo con el diagnóstico de degeneración macular relacionada a la edad, y ya había sido tratado con antiangiogénicos en el ojo izquierdo. La molestia que él tenía, bueno, una visión insuficiente para algunas cosas que ahorita vamos a ir haciendo hincapié en qué, y tenía metamorfopsia, que esto es algo muy común en los pacientes con degeneración macular relacionada a la edad, y es muy molesto. Decir que actualmente tiene alguna corrección óptica y si la usa, si no la usa, y de repente es muy común que nos saquen toda una maleta llena de anteojos y nos dicen que ninguno les sirve. En este caso había unos lentes para cerca y le eran poco útiles. También es importante que preguntemos si usan algún tipo de ayuda óptica, alguna lupa o algo así. Y en estos pacientes es muy frecuente que nos digan que sí,
que el nieto le regaló una lupa, que el hijo ya le compró otra y que tiene miles de lupas y que no le sirven y que algunas ni saben cómo se usan. Entonces es muy importante revisar todos estos antecedentes y es muy común que digan, y me regaló una lupota, mira, así de grande. ¿Y ustedes qué creen? ¿Que una lupota tiene mucho poder de ampliación o no? No, es No, inversamente proporcional al tamaño. exacto. A menor tamaño, mayor poder dióptrico. Entonces, si ya nos están diciendo que tienen una lupota, ya sabemos que no es con un poder tan alto, ¿verdad? Y aquí nos vamos dando cuenta también de las motivaciones del paciente. Este paciente se quejaba de que su desplazamiento era insuficiente en lugares desconocidos, que no veía bien las banquetas, en fin. Ahorita vamos a ir haciendo hincapié en este interrogatorio, pero era absolutamente suficiente para los lugares conocidos. En su casa no tenía ningún problema. Y es muy importante que preguntemos si tienen escaleras en su casa y si su visión es suficiente para subirlas y para bajarlas, porque muchas veces el bajarlas es lo que les cuesta trabajo. Y en este caso era suficiente. También me gusta preguntarles si tienen barandal. ¿Por qué? Porque es muy importante que puedan vivir en las mayores condiciones de seguridad. Tenemos que evitar una caída y con ella una fractura de cadera y con ello se empieza a hacer una bola de nieve y empieza a ser muy peligroso para el paciente. Él decía que podía ver la televisión de un tamaño habitual y que la veía regularmente a 1 metro de distancia. Nuestro interrogatorio es, ¿su visión es suficiente para ver la televisión y a qué distancia la tiene? Y hay pacientes que me dicen, sí, la tengo como a 5 metros. ¿Y hay posibilidades de acercarse? Todo esto lo vamos registrando. ¿Y su visión es suficiente para su arreglo personal? Para rasurarse, para peinarse, para poner la pasta en el cepillo de dientes, para cortarse las uñas, para limpiar su casa. Y en general no hacemos distingo de sexo. Sí, ay no, es que este paciente, no, pues no, él no cocina. Probablemente no lo haga y probablemente nunca lo haya hecho, pero como nosotros vamos encaminados a proporcionar una autosuficiencia, entonces es importante preguntar si la visión es suficiente para este tipo de actividades. Si su visión es suficiente para localizar la comida en su plato, que en este caso era insuficiente. Si su visión es suficiente para ver el reloj, su reloj pulsera, que en este caso era insuficiente. Si su visión es suficiente para marcar el teléfono, que en este caso era insuficiente. Si la visión era suficiente para ver monedas y billetes y era insuficiente. Y generalmente es muy común que nos vayan a decir que los billetes los pueden ver más o menos, pero que las monedas no. Las monedas es muy difícil y según esto están marcadas en sistema braille, que bueno, hay que saber sistema braille para tocarlas y además el relieve está muy mal ese marcado y el relieve es muy escaso. Y para afirmar, ¿su visión es suficiente para afirmar? No, en este caso no era suficiente. Y es muy importante porque muchas veces la pensión depende de la firma. Entonces aquí ya tenemos una serie de actividades para los cuales la visión le es insuficiente. Localizar la comida en su plato, ver el reloj, marcar el teléfono, ver monedas y billetes, firmar.
Y cuando nos vamos a las actividades de visión más próximas, como la lectura, insuficiente absolutamente. Y su visión, y le molesta la luz, sí, muchísimo. Y generalmente también preguntamos si esta visión es constante o hay días mejores y hay días peores. Generalmente es así. Hay días mejores y hay días peores y depende muchísimo de la iluminación que haya ese día, y depende del deslumbramiento que existe o no. Y esta pregunta ya saben que es fundamental. Si pudiéramos mejorar su visión, si pudiéramos, no estamos diciendo vamos a mejorar su visión, porque todavía no tenemos ni idea de cómo ve ni cuánto ve. Sí tenemos un poco de idea, porque a la hora que entra en el consultorio, vemos cómo se desplazan, si mantienen contacto visual o no, pero muchas veces esto puede ser confuso porque el familiar los lleva como paquetito y los va manejando hasta sentarlos en la silla. Por eso a mí me gusta mucho que cuando les digo que pasen al sillón de exploración, que vayan solos, aunque voy vigilando cómo está la cosa, para ver qué tanto se pueden desplazar. Y aquí también nos damos cuenta de cómo es la relación de la familia, si hay mucha sobreprotección. Estos, especialmente entre los hijos y los padres, puede suceder esto, que en el momento en que el papá o la mamá se levantan y de la silla, los hijos vuelan a tratar de detenerlo, de acompañarlo, de guiarlo, de moverlo, y eso no le ayuda a su autosuficiencia para nada. Entonces, en todo esto nos vamos dando cuenta, pero sí es importante que la familia sepa, y el paciente también, para que no se despiste, que puede ser que su visión haya días buenos y días no tan buenos. Y puede ser que la familia diga, no, pues está haciendo guaje porque resulta que ayer me dijo que estaba estrenando una blusa, lo cual era cierto, y ahora me dice que no puede localizar su comida o que no puede firmar. Todo esto hay que explicarse. Cuando le preguntamos entonces esto, que, qué podríamos, qué actividades le gustaría hacer si pudiéramos mejorar su visión, este paciente nos dijo que para arreglar cositas y trabajos manuales, como por ejemplo un tornillo o cambiar un foco o cosas por el estilo. Todo esto es muy importante porque nos va a estar hablando de la distancia focal a la que tenemos que estar haciendo las prescripciones. Y luego, por supuesto, lo vamos a explorar, como exploramos a todos los pacientes, vamos a hacer una biomicroscopía para saber cómo está el segmento anterior, el fondo de ojo, revisamos la tensión ocular, preguntamos si trae ya estudios especiales. Este paciente ya venía estudiado porque venía referido por un neurooftalmólogo ya y ya había estado tratado. Traía algunos estudios especiales y muchas veces ya traen un campo visual o habrá que solicitar. Acá están los estudios que este paciente traía consigo, en donde vemos que realmente la lesión de la degeneración macular es una lesión amplia. Ajá, acá está el OCT, en donde corroboramos todo esto. Y muchas veces cuando nos asomamos a estos fondos de ojo, decimos, caray, ¿con qué está viendo este paciente? Y hay algunos que tienen una visión bastante eficiente para sus actividades y algunos que tienen lesiones mínimas, se refieren absolutamente incapaces de realizar las actividades. Estos son los estudios con los que venía el paciente. Por supuesto que siempre les indicamos que continúen con su control con su médico tratante, pero nosotros tenemos que estar revisando todo esto. Estos son todos los estudios que tenía.
Y luego nos vamos a ir a hacer la exploración funcional. ¿Por qué le decimos exploración funcional? Habitualmente a un paciente, digamos, de todos los días, vamos a tomar agudeza visual lejana, a lo mejor si es mayor de 40 años tomamos agudeza visual cercana y tan. En estos pacientes tenemos que revisar, además de este interrogatorio mucho más específico, tenemos que revisar cómo ve, cuánto ve, cómo lo ve y más o menos cómo está su campo visual. Y si es necesario también, vamos a valorar cómo está su percepción de color. En este caso, el paciente presentaba con el ojo derecho una visión de 3/225 y movía la cabeza hacia la izquierda. ¿Qué es eso? Quiere decir que a 3 pies de distancia podía ver lo que una persona normal, entre comillas, vería a 225 pies de distancia. Y le permitimos que mueva la cabeza a donde quiera, pero lo observamos. Estamos viendo la cabeza hacia la izquierda y muchas veces ponemos nuestra misma cara como una cartilla de exploración y puede ver mi cara completa. Se me pierde del lado izquierdo, a lo mejor se me pierde su ojo, pero si muevo la cabeza para ese lado, la veo un poquito mejor. Todo eso lo tenemos que tomar muy en cuenta. Pero en este paciente, con el ojo izquierdo, veía 840. ¿Qué quiere decir? Que a 8 pies de distancia veía lo que una persona normal vería a 140 pies de distancia. Y también moviendo la cabeza hacia la izquierda. Pero fíjense qué importante que cuando tomamos la visión con ambos ojos, encontramos que se mantiene este 840. ¿Esto qué querrá decir? ¿Por qué lo hago con los dos ojos? ¿Qué hubiera pasado si al ver con los dos ojos disminuyera la visión del 840? Querría decir que el ojo que está dominando es el ojo derecho. Y en este caso, el ojo que está dominando es el ojo izquierdo. Luego, ahorita vamos a ver un poco más de detalle de cómo se hizo esta exploración, pero tenemos ya el dato de la visión cercana. En la visión cercana, con el ojo derecho, claro, es inferior que con el ojo izquierdo, porque con el ojo derecho ves 20/400 y con el ojo izquierdo 20/200. Con ambos ojos 20/200. También aquí estamos confirmando que el ojo que domina es el ojo izquierdo, que es el ojo que está en mejor estado en este caso. No siempre sucede así. A veces que el ojo que domina es el ojo que está con una menor agudeza visual, con una menor visión, con una menor función visual. Entonces, las estrategias tienen que ser diferentes. Aquí esta prueba se hizo con una adición de más 250 con la cartilla de visión cercana. Pero decimos que no nada más tenemos que saber cómo, cuánto ve, sino necesitamos saber cómo ve, con qué calidad de visión está viendo, para lo cual hacemos una prueba de sensibilidad al contraste que en este paciente resultó discretamente disminuida. Y tenemos que hacer una valoración del campo visual central, especialmente en estos pacientes, con la cartilla de Amsler, con la rejilla de Amsler, que nos está diciendo cómo está ese campo de 20 grados. Y después podemos hacer un campo por confrontación y podemos solicitar una campimetría.
a mí me gusta mucho más pedir campimetrías cinéticas que pedir campimetrías Holman. Y aquí vemos las metamorfopsias que le están molestando en el ojito izquierdo. A la refracción encontramos estos datos y hacemos un subjetivo. Y me gusta mucho hacer un subjetivo y además hacer este subjetivo con un armazón de pruebas y porque a través del foróptor pues no va a poder estar moviendo la cabeza hacia donde él quisiera. Entonces ponemos un armazón de pruebas y luego hacemos un ambulatorio. En este caso era un poco miope, en el ojo derecho de -2 y en el ojo izquierdo de -1,25. Y estoy poniendo 8 dioptrías base abajo y a la izquierda a 130 grados de prisma. El paciente me estaba moviendo la cabeza hacia la izquierda y yo estuve localizando en qué sitio era en donde tenía una mejor visión. Tratar de localizar cuál es su locus retiniano preferencial. Claro, para localizar esto se puede hacer de muchas maneras, pero en este caso así lo hicimos. Y estamos desviando esa imagen un poquito al área paramacular para que tratar de salvar la zona que está en peor estado. Y siempre nos vamos de acuerdo al tratamiento que nos pide el mejor ojo. En este caso eran bastante simétricos y entonces los dos prismas quedaron en yunque, base abajo y a la izquierda, por 135 grados. La cantidad de la visión no mejoró importantemente, especialmente con el ojo izquierdo. Sin embargo, el paciente requería mejor calidad de la visión. Para mejorar un poquito más la visión lejana, pudimos prescribir el telescopio para ver la televisión, que decíamos que era regular, que veía regular. Pudimos prescribir un telescopio binocular de este tipo. Estos telescopios se llaman Max TV y no tienen gran poder dióptrico, tienen 3 poderes de ampliación, pero con eso le era suficiente al paciente para ver la televisión al metro de distancia que acostumbraba verla. Además es cómodo porque se coloca sobre la nariz, se ajusta la graduación a la distancia y no tiene que estar sujetando el telescopio. Porque con un telescopio monocular sobre el ojo izquierdo de mayor poder de ampliación, de 4 por, obteníamos una agudeza visual de 20-30, mejoraba muchísimo su visión con un telescopio de esta naturaleza, pero es más pesado, es nada más en el ojo izquierdo y tenía que estarlo sujetando de alguna manera. Esto le va a servir muy bien para ver nombres de calles, para tratar de ver un poco mejor caras a la distancia, en fin. Pero son todas las herramientas que podemos tener. La prescripción de los lentes de cerca para actividades cotidianas consideramos un +5. En el momento en que nosotros le poníamos mayor poder, lo acercábamos demasiado y el paciente no toleraba esta distancia. Pero con un +5, él podía ver 20-100, lo cual le daba una distancia de unos 25 centímetros, no es tan mala para localizar mejor sus alimentos, por ejemplo, quizás para la firma, con una firma con un plumoncito o con algún instrumento un poquito más de mayor contraste. La sensibilidad del contraste era baja en él, y esta de la sensibilidad del contraste baja nos indicaba el por qué tenía dificultad para salir a lugares desconocidos, porque no podía ver muy bien los bordes de las escaleras y demás. Y esto nos está diciendo que probablemente este paciente mejorara si pudiéramos
indicarle el uso de un bastón de apoyo, por ejemplo, pero con una instrucción especial para que lo utilizara para medir la altura de los escalones y demás. Entonces, hasta aquí son algunas de las prescripciones que se le fueron haciendo al paciente. Aquí tiene la adición de +5, con lo que podía leer algunas cosas a una distancia no tan próxima que sí la pudiera tolerar. Para cosas más pequeñas, funcionaba muy bien con una lupa 4x con luz integrada, con luz LED, para leer cosas de menor tamaño y de texto continuo. Sin embargo, una lupa de mano es para ver cosas rapiditas, a lo mejor el precio en algún objeto, a lo mejor para revisar rápido un recibo de teléfono, un recibo de otra cosa, pero para leer muy prolongado es muy incómodo, especialmente porque puede haber un poquito de temblor y entonces se amoló el asunto. Pero con una lupa de tipo electrónico de esta naturaleza, fíjense hasta dónde estamos llegando ya en el texto continuo para que pueda leer. Y además, a él le sirvió más utilizar el contraste inverso. Estamos viendo la pantalla negra con las letras blancas cuando el texto es el fondo blanco con las letras negras. Y está usando sus lentes para cerca más la lupa para ver cosas más pequeñas. En este paciente también fue muy útil una televisión de circuito cerrado, en donde se pone el texto y también estamos utilizando contraste inverso, en donde se pone el texto en esta charola y se va moviendo la charola y así lo puede ir leyendo. También está utilizando sus lentes para cerca para hacerlo. Sin embargo, generalmente este tipo de dispositivos son muy costosos y no son portátiles ni mucho menos, pero hay algunas bibliotecas públicas que tienen estos aparatos y entonces indicarles que pueden hacer uso de ellos en algún momento determinado o bien poder adquirir una lupa de tipo electrónico que actualmente ya tienen un precio bastante más accesible. Y el paciente nos decía que le molestaba la luz. Y como al paciente le molestaba la luz, entonces probamos filtros. Generalmente los pacientes con degeneración macular relacionada a la edad les van a favorecer mucho los filtros grises que están bloqueando la parte azul del espectro luminoso. Este tipo de filtro se coloca, puede incluso ser encima de los lentes para lejos y le va a tapar por arriba y por los lados. Y entonces este fue el que más le acomodó. Los filtros siempre se los probamos y que lo usen y salgan al sol a ver con qué es con lo que se sienten mejor. Y una serie de consejos prácticos que le dimos, lo cual puede ser muy importante para mejorar su calidad de vida. Como por ejemplo, que para sus alimentos utilice contrastes. Si yo pusiera esta taza blanca sobre el plato blanco y sobre la mesa blanca, seguramente no encontraría nada. Pero si pongo contrastado el plato con la taza y con la mesa, entonces seguramente lo va a localizar mucho más fácilmente. Entonces, utilizar un individualito blanco con un plato negro liso para el arroz blanco, un individualito negro con un plato blanco para los frijoles y le va a ser mucho más fácil. El acomodar sus medicamentos que tenga que tomar en un ordenador, en un pastillero ordenador, en donde puede tener los números, las letras de la semana realzada, aunque claro, estos están en inglés, pero bueno, son estrategias que se pueden ir utilizando. Porque de lo que se trata es
que mejoremos en estos pacientes su calidad de vida. ¿Preguntas, comentarios? Sí, doctora. Adelante. Me gustaría preguntarle si me puede repetir lo del prisma. ¿Por qué decidió ponerlo abajo y no solo a la izquierda, sino también abajo? Porque se lo probé. Porque lo probé y fue con lo que él pudo, él se sentía mejor. Hay pacientes que pueden, que tienen una gran capacidad de análisis, digamos, y que te dicen perfectamente, ahí estoy viendo mucho mejor, ahí la veo mejor. No tanto. Y otros que les da más o menos lo mismo, ¿sí? Pero en este paciente era bastante colaborador y fue muy claro en el sitio en donde quiso ponerlo. ¿Sería tan amable de recordarme si quiero mover hacia dónde pongo la base? La base hacia el escotoma. Gracias. La base hacia el escotoma. Uh-huh. Y hacia donde voltean la cabeza también. Gracias. ¿Ok? ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta o comentario? Sí, perdón, doctora. Yo también con respecto a los prismas siempre los deja bilaterales, ¿verdad? Siempre van bilaterales. Ok, Siempre. a la misma dirección y al mismo eje, ¿verdad? Por eso decimos que son en yunque. En yunque, ajá, sí me acuerdo de eso. Ok, sí. ok. Si es para recolocación de imagen retiniana. Exacto. ¿Sí? Si es para convergencia, van los dos hacia la base adentro y van dos dioptrías prismáticas mayor que el poder del lente. Pero generalmente estos pacientes es difícil que sean bilaterales. En este caso, tenía una visión mucho menor en un ojo que en el otro, ¿no? Entonces, tiene que ser de acuerdo al mejor ojo. Ok, exacto, de acuerdo al mejor ojo, claro. De acuerdo al mejor ojo. Doctora Okay. Joy, Beth, una pregunta. De todas las apoyos, porque a mí me impresionó y que este examen tan a profundidad de todas las cosas que encontró para que lo ayudara, pero tomando en cuenta la edad que tenía, ¿qué de todo eso se llevó para practicar en casa? ¿Sí me explico? O sea, ¿qué tantos apoyos, o fueron todos los lentes, los de los prismas, más los, Fueron los los lentes con filtros? de lejos y cerca. Uh-huh. Ajá. O sea, nosotros le mostramos toda la gama. Fueron los lentes para lejos y para cerca, que nunca les ponemos bifocal y menos multifocal. Sí, no, eso sí me quedó claro desde el curso. La lupa electrónica, la lupa electrónica y el Max TV. Y los filtros, por ejemplo, estos se y llevan. el filtro también. Pero ¿y el filtro es en otro armazón? No, el filtro así viene. En estos que te enseñé, en este caso, así viene ya el armazón y se lo pone arriba de los lentes. Arriba de los lentes, esa era mi Arriba de los lentes de lejos. Es un, ahí no me acuerdo cómo se llama, le dicen fit-on o algo así. Y por supuesto que en estos pacientes hay algunos que rápidamente captan todo, otros no tanto. Entonces sí tienen que tener como una instrucción, ¿sí? Instrucción de a qué distancia la lectura, porque no es a los 30, 40 centímetros que está acostumbrando, va a ser un poquito más próxima. ¿Cómo va a utilizar la iluminación? En caso de que hubiera llevado la lupa de mano, ¿a qué distancia utilizar la lupa de mano? ¿Cómo enfocar los Max TV para poder obtener la visión de la televisión? Y entonces, perdón, ustedes le presentan toda la gama de posibilidades y él es el que va escogiendo cuáles son. Y él va decidiendo, exacto, y muchas veces de acuerdo a sus posibilidades económicas. Va comprando primero una cosa y luego otra y vamos haciendo la instrucción de que se necesita.
Aquí, la parte de rehabilitación me hubiera encantado, que creo que ya no la hizo, porque además era un paciente foráneo, la instrucción de qué lentes para lejos, qué lentes para cerca, cómo ponerse el filtro encima de los lentes de lejos, practicar la firma, esto es importante, practicar la firma con un plumoncito, una cosa así, a lo mejor darle una guía de firma para que pueda firmar más fácilmente, se coloca encima de donde tiene que firmar y en el huequito el firma, practicar la firma, a lo mejor instruirlo mejor en el uso de la lupa electrónica, cómo usar los diferentes poderes de ampliación, cómo cambiar los contrastes del fondo de la pantalla y la letra, y el uso de un bastón de apoyo para mayor seguridad en su autosuficiencia en el desplazamiento. Vale, doctora, gracias. O sea, que sí requiere, y aquí, claro, aquí no hubo una gran necesidad del apoyo de psicología, pero en nuestros pacientes es urgente. ¿Sí? Pero ahí el tener todo el equipo es importante. Vale, muchas gracias. ¿Otro comentario? No, ya no. ¿No? Ok. Vamos a ver de carrerita otro caso clínico. ¿Qué bien acompañada estás, Paula? Gracias. ¿Verdad? ¿Se ve? Mi ayudante. Me parece excelente. Sí, ya se ve, doctora. Doctora, se ve. Este paciente es masculino de 55 años, médico neuropediatra. Antecedentes heredofamiliares, un hermano con distrofia de conos y bastones. Cuando llegó conmigo en la historia clínica, lo que rescatamos fue que a los 30 años empezó con una discromatopsia. A los 35 se hace el diagnóstico de distrofia de conos y bastones, al igual que su hermano, y su molestia era especialmente un escotoma central que había ido aumentando a través del tiempo y fotofobia. Disminución del tiempo de adaptación a los cambios de iluminación. Costaba mucho trabajo todo esto. Pero él ya venía con el diagnóstico y era un paciente que había logrado muchísimas cosas. A los 42 años fue valorado por el Servicio de Rehabilitación Visual en España. Una parte de la ONCE, de la Organización Nacional de Ciegos Españoles, que se empezó a dedicar a la atención de la rehabilitación visual en los 80, trabajan estupendamente. Es más, mucho tiempo estuvimos en colaboración con una doctora que trabajaba ahí, y trabajaba también un optometrista que era Ángel Barañano, él ya murió. Pero Ángel Barañano dejó unas clínicas que siguen funcionando hasta la fecha, creo que por toda España, y se llaman EBS o algo así, clínicas de doctor Barañano. Ahí, en este servicio de rehabilitación, que en este caso había sido de la ONCE, se les prescribieron filtros Corning de color marrón y de color naranja. Se le prescribió una lupa electrónica
y que utilizara el VoiceOver como adaptación, un programa de adaptación de la computadora. Uh-huh. Acuérdense de nuestro interrogatorio que es tan importante, entonces anteponiendo, por supuesto, su visión es suficiente para manejar, insuficiente, caminar solo en lugares desconocidos, insuficiente, caminar en casa y en su consultorio, porque era médico neuropediatra en activo, suficiente, la bajada de las escaleras difícil. Esto ya me está hablando que probablemente haya una disminución de la sensibilidad al contraste y que tenemos que tener cuidado. Ver la televisión era insuficiente y utilizaba unos binoculares como para ir al teatro. Fíjense aquí, ya estamos viendo la motivación que tiene de hacer las cosas, ¿sí? Para su arreglo personal suficiente, para la limpieza en su casa suficiente, para cocinar suficiente, para localizar la comida en su plato suficiente, para servir alimento suficiente. Fíjense qué cantidad de cosas sí puede hacer. Y muchas veces cuando empiezo a hacer este interrogatorio, los familiares o hasta los mismos pacientes me dicen, no, pues todo eso sí lo puedo hacer, ellos mismos se dan cuenta de qué tan limitados o no están. En la computadora utilizaba el VoiceOver porque era insuficiente su visión, para la lectura insuficiente, para la escritura suficiente, pero podía escribirlo, pero luego no sabía lo que había escrito. No podía recuperar lo que había escrito. Para la firma le era suficiente, el teléfono móvil insuficiente, pero utilizaba el VoiceOver para poderlo manejar. Para la lectura insuficiente y utilizaba una aplicación para que le estuviera leyendo los textos. Esto ya es un paciente que ya está bastante rehabilitado. Uh-huh. Y por supuesto, como es médico en activo, pues una pregunta obligada era la valoración de sus pacientes en consulta. Y me decía que tiene una secretaria, un asistente que le apoya mucho, pero le era suficiente para valorar a todos sus pacientes. Y nuestras preguntas clave. Si pudiéramos mejorar su visión, ¿para qué actividades le gustaría mejorarlas? Y si pudiéramos mejorar su calidad de vida, ¿qué le gustaría? Para lo que él contestó, mejorar la visión lejana, mejorar la visión cercana para la lectura, para jugar cartas y básicamente ser autosuficiente para desplazarse y quería aprender a utilizar un bastón. Muy claro, una gran claridad de lo que él quiere, de lo que él ya se siente capaz de hacer y de lo que le faltaba por lograr. Y aquí la parte interesante. Fíjense la agudeza visual que pudimos cuantificar. En el ojo derecho, 3,200. En el ojo izquierdo, 3,180. 3,200. A 3 pies de distancia, ve lo que una persona normal vería a 200 pies de distancia. Y a 3 pies de distancia, ve prácticamente igual lo que una persona normal vería a 180 pies de distancia. Quizás en otro momento, si nosotros viéramos un paciente así, ni siquiera cuantificamos la visión, le ponemos cuentadedos o algo por el estilo, con lo cual estamos absolutamente en desacuerdo, porque sí se puede cuantificar la visión, o igual le dicen usted está ciego y tan tan. Uh-huh. Y eso es un médico que está inactivo. Todo esto, aquí me sobró esto de Amsler, que era para este lado, no le hagan caso a esto que dice Amsler aquí. Todo esto
al mover la cabeza hacia abajo, él podía ver mejor. La visión cercana 20-250 y con ambos ojos el 20-250 a 5 centímetros. Acuérdense que la aproximación es muy importante, aunque este paciente tiene 55 años. No pudimos realizar un Ambler debido a la disminución de la visión cercana importante. Y en cuanto a la calidad de la visión, la sensibilidad al contraste era menor al 25% en ambos ojos y por supuesto en cada ojo por separado, lo cual es baja, es una sensibilidad de contraste muy bajita. Ahí ya estamos viendo que necesitamos aumentar contrastes de todas, y ya vemos por qué no ve los escalones para bajar. Sin embargo, sus alimentos los puede ver bien. Acuérdense que la agudeza visual la valoramos con cartillas, no con proyectores, sino con cartillas, y nos aproximamos y luego nos vamos alejando para poder obtener la máxima distancia a la que veamos el menor tamaño de octotipo. Las cartillas de visión cercana, utilizamos esta cartilla ETDRS y siempre estamos pendientes de la distancia a lo que esté haciendo porque permitimos la aproximación, como nos dimos cuenta en este caso, que le permitimos la aproximación y podía verlo a 5 centímetros. Primero lo hacemos con texto aislado y después utilizamos las de texto continuo. Sensibilidad al contraste, en esta ocasión lo hicimos con esta cartilla, que es la cartilla el diseño de Lea Givarini de Good Light. En donde esta es la de abajo, es la que él alcanzaba a ver un poco. No, perdón, la de en medio, la que alcanzaba a ver un poco, en vez de poder lograr el objetivo inferior. Un poquito miope, un miope de -2, y como él refería que veía mejor volteando hacia abajo, probamos los prismas con la base hacia abajo a 90 grados y mejoró. Mejoró con esta graduación con prismas a 6/20. O sea, el doble de la distancia a la que estaba viendo, lo cual para sus actividades es muy importante. Y con el filtro naranja mejoraba para los exteriores. Él ya era usador de un filtro naranja desde que se lo prescribieron en la 11. Los lentes para cerca, pusimos una adición de +6 y conseguimos una visión cercana de 20-80. También con el prisma base hacia abajo y aquí pusimos un filtro amarillo para incrementar el contraste. Y este lente era en un armazón. Generalmente nos gusta más ponerlo en un armazón de pasta para que no se vea la base del prisma. Sin embargo, en este caso fue de esta forma como él lo prefirió y me gustó tomar la foto para que vean la base del prisma que está hacia abajo. También al utilizar un Max TV pudimos mejorar la visión a 8/200, lo cual es bastante bueno. En un momentito te doy la palabra, Pau. Y si poníamos un poder más alto de 3 dioptrías, era demasiado grande y entonces no le hacíamos ningún bien a su campo visual. No puse el campo visual. Sí, Paula. Duda parecía respecto a los prismas. ¿Utilizó el mismo método de ir revisando como de manera así en vivo, pues dinámica, cómo se sentía? Sí. Ok. Va, gracias. En él probamos Unisight, que es este dispositivo de inteligencia artificial
para mejorar la visión de lejos, la de cerca y contraste. Aquí está probando el ISAI y en este caso Raúl está haciendo los cambios de los poderes y mejoró una visión lejana a 10/40, o sea, mejoró muchísimo la visión lejana. La cercana no mejoró, pero por supuesto que requería capacitación y él sentía que se movía demasiado y dijo, sí, se ve mucho más lejos, pero no me interesa para nada. Pero bueno, nosotros lo mostramos y este es un caso en el que lo hicimos. Acá está el campo, pensé que no lo había puesto, en donde, insisto, me gusta más otro tipo de campos, pero este es el que el paciente traía, además es un paciente foráneo, en donde se veía muy afectado el campo visual. Entonces, si aquí le ponemos un objeto grandotote, pues se le sale del campo visual. Y acá también. Y aquí estamos viendo por qué mejora al bajar los ojos, porque su campito útil es este. Y su campo más útil es este. Pero en él era muy importante la autosuficiencia en el desplazamiento. Y tuvo un entrenamiento, inicialmente algunas sesiones aquí, después fueron a distancia, en donde él logra hacer el recorrido incluso sin bastón, pero hay un marcado de los escalones de su casa, él los marcó de este modo para poderlo ir viendo. Y también se le enseñó a utilizar el bastón verde. Raúl. Y aquí ya está utilizando el bastón. Con la técnica de los puntos, aquí está utilizando el bastón para bajar las escaleras y es importante también que sus escaleras tienen un barandal para en el momento en el que no utiliza el bastón, que se puede ir guiando con el uso del barandal. Aquí ustedes ven que ya está midiendo, que ya está en el escalón y la altura del mismo. Pero él va pegado al barandal para darse cuenta en qué momento dobla la escalera. Entre las ayudas tecnológicas, siguió utilizando el voiceover para la lectura de textos y en algún momento podría utilizar sus lentes para ver estas letras que tienen un contraste inverso, pero utiliza mucho la aplicación de Sin. Él nos decía Sinaí. Y decíamos, ¿qué aplicación será? Y él decía que era Sinaí. Pero es absolutamente autosuficiente. Y de hecho, iba a empezar otra época de su vida en donde iba a vivir solo, y entonces por eso le era tan urgente el poder tener esta mejoría en su calidad de vida y poder ser autosuficiente en el desplazamiento. Entonces, si ustedes se dan cuenta, son pacientes que son motivados, que hacen todas sus actividades y que siempre podemos mejorar un poquito más de esa calidad de la visión. ¿Preguntas, comentarios? ¿No? No, bueno, a mí me queda un poquito de dudas, doctora. Justo con los procesos de rehabilitación previa que ya llegan los pacientes, también puede haber, digamos, mañas mal aplicadas, quiero decir, actividades que dice uno, no, es que no lo está haciendo bien y entonces puede tener más riesgos o modificaciones. O sea, se pueden componer esos malos adiestramientos, quiero decir. Y fíjate que llegan muchos, es muy buena tu pregunta, porque llegan algunos que están adiestrados, que están rehabilitados, pero como ciegos. Exacto, para allá iba mi pregunta. Como ciegos, y entonces no utilizan la visión que conservan.
Ujú. No mueven la cabeza, la ponen tiesa y es que hasta me tapaban los ojos para que yo aprendiera bien a utilizar el bastón, ¿sí? Tenemos por ahí un chiquito que probablemente se vaya a adiestrar, una niña, en dos sistemas, en el sistema braille y en negro. Uh-huh. En el sistema braille va a tener velocidad, pero le decíamos, incluso puede ver los puntos para aprenderlo. Uh-huh. Sí, a veces les estorba o anteponen las manos porque ya se acostumbraron a ser tratados como ciegos. Entonces, quitar este tipo de vicios no es fácil. Sí. Exacto. Por Ok. eso es tanto la súplica de que utilicen la visión que conservan y que no los traten como ciegos y en fin, porque, y acuérdense lo que comentaba con Raúl, ¿no? Si no se está usando alguna función, pues no empieza a ver como una buena estimulación. Sí, Beth. Sí, y algo, Ay, perdóname un segundito, es que vi que Rose preguntó que si el doctor manejaba, que yo sepa no, y me parecía muy temerario, Rosy, ahí sí no. Uh-huh. Adelante, Ivette. No, hablando de malos hábitos, a mí, ¿sabes qué me ha pasado? Mucho malos hábitos en el celular. Como que no han aprendido todo eso, el curso que nos dio Raúl, ¿no? De la utilización bien de apps. Entonces, jovencitas que dicen, es que me canso mucho para leer, lo ponen o sea, como que nada más hacen el zoom y no les alcanza ni siquiera la palabra entera, entonces como que no encuentran esa coherencia. A mí, esa parte es la que también me ha costado rehabilitar, ¿no? O reenseñar que hay apps muy concretos o hay un apoyo óptico como esta lupa que puede ayudarlos a dar ese seguimiento y que les ayude a tener más concentración. Entonces, eso es, en mi experiencia, esa parte también es bien difícil de rehabilitar y sí, se sienten que no saben leer o que no les gusta leer, pero lo que pasa es que la metodología está mal empleada. Y gracias. Perdón, Isabel, hay algunas cosas generales, no, de los filtros no hay nada escrito en piedra, ¿sí? En general, una degeneración macular te ayuda mucho el filtro gris. En general, una retinopatía diabética te puede ayudar el cafecito. Uh-huh. El amarillo siempre te va a aumentar la calidad de la visión, te va a mejorar la calidad de la visión. Pero igual, si tienes duda, pónselos, ¿sí? Y en esta cajita de pruebas de 3E, que ahora está la posibilidad de irlos comprando por pares, digamos, hay una guía en donde te sugieren el tipo de filtro para algún tipo de patología, pero no hay como probárselo. Ok, ¿alguien más? Creo que ya no hay alguna otra pregunta. Bueno, quiero decirles que a partir de la próxima semana vamos a tener un curso de puros casos clínicos, ¿sí? Y estos van a ser impartidos por profesionistas que hacen visión baja, algunos de ellos exalumnos de nuestros diplomados, por ahí tenemos o maestros incluso del diplomado, y por ahí, ay, aquí me apareció algo raro, permítanme un segundo. Ya. Es que de repente me aparecieron noticias y no le encontraba cómo quitarlas. El próximo martes va a colaborar con nosotros la doctora Verónica López Fernández de Argentina, y ella es de otra formación, de otra escuela, pero me pareció muy interesante invitarla
para ver ella cómo maneja sus casos clínicos, ¿sí? Que seguramente en términos generales es bastante parecido a lo que nosotros hacemos, pero tenemos casos el martes 9, el martes 16 y el martes 23, de las 9 a las 21 horas aproximadamente. Generalmente vamos a tener 2 casos clínicos en cada una de las sesiones para que dé tiempo que los comentemos, que los discutamos, que los disfrutemos. Este curso es absolutamente gratuito, pero sí necesitamos que se registren, por favor. Y si nos pueden ayudar a hacer la difusión para que más personas pudieran acceder a ellos y se motiven para este manejo diferente de nuestros pacientes, pues sería estupendo y se los agradeceríamos mucho. Y también quiero comentarles que ya no puedo hablar, ¿no es cierto? Que iniciaremos la siguiente generación del diplomado. Perdón. El, el sábado 18 de julio daremos inicio a nuestra 8ª generación del diplomado. Lo cual también, si nos ayudan a compartir esta información, se los vamos a agradecer, porque hay poblaciones en nuestro país y en otros países de América Latina en donde no hay este manejo. Y estos pacientes están esperando que vean por ellos de una forma diferente. Y hay algunos de mis exalumnos que me han dicho, caray, el que tenía visión baja era yo al ver a mis pacientes. No queremos que esto suceda. Que podamos darles esta oportunidad a todos los pacientes, a todas las personas que así lo requieran. Entonces, ya tenemos abiertas las inscripciones. Si conocen algún compañero, algún colega, alguna de las personas que están por primera vez con nosotros en este webinar, ya estamos aceptando sus solicitudes. Les pedimos que escriban, por favor, a contacto@haber.org.mx. Lo están poniendo también en el chat para que se les den las indicaciones. Por supuesto, hay una entrevista previa conmigo. Me encanta ponerles cara a quienes lo solicitan. Por supuesto que esto no es un examen de admisión, ni mucho menos, es saber sus necesidades, saber sus objetivos, ver si empatan con nuestra oferta y darles la mejor atención posible. Y posteriormente, ya que se haya hecho esta entrevista, ya se hará el enviar la documentación a Ale, que nos hace favor de recibir todo esto y armar los paquetes para meter a la universidad. En este momento el diplomado está pasando, ya está solicitado a la UNAM, pero está pasando a consejo para ver si nos lo avalan, lo cual no creo que haya ningún problema porque llevamos 7 generaciones que lo han avalado, y la idea es iniciar en el mes de julio. Entonces, pues estos son los comentarios, la información, y ayúdenos por favor a difundir tanto el curso de casos clínicos como el diplomado de inicio en el siguiente mes. Pues si no hay preguntas o comentarios, vamos a dar por concluido nuestro webinar esta noche. Este estará almacenado en el canal de YouTube, como lo están todos los webinars anteriores que hemos dado. Si quieren echarse un clavado por ahí, de repente debe de haber algún otro con algún otro caso clínico.
Bueno, pues que estén muy bien, que pasemos muy buena noche y nos vemos pronto, nos vemos el próximo martes para empezar a disfrutar de los casos clínicos que nos tienen preparados nuestros compañeros. Muchas Muchas gracias. gracias. Hasta Gracias. luego, Muchas buenas gracias, noches. buenas noches. Buenas Que estén noches. bien.